Buenos días. Eh, esta semana siento que todos los seres humanos estamos llegando a un punto en que nuestra propia manera de vivir nos está llevando a enfrentarnos con una guerra interior que nos está haciendo de espejo de el paso que estamos preparados para dar con relación a esa puerta que vamos a abrir cada uno de nosotros desde el corazón. Nuestro corazón se está abriendo como una puerta para unificar el poder de sentir alineado al poder de comprender y conocer, aceptar lo que sentimos, pero con una aceptación clara, real, auténticamente original, única en cada uno de nosotros. Si tú también, que me estás escuchando, sientes que tu propia manera de vivir te está mostrando una situación o realidad que te está invitando a entender dónde está el centro para unificar estas dos partes nuestras que viven y son parte de nuestra vida. ¿Cuáles son estas dos partes? Hay un deseo que ya hemos encontrado. Es decir, ya tenemos claramente cada uno de nosotros, ya tenemos clara la sensación de deseo, desear algo que queremos alcanzar, conseguir. Es algo que creemos que nos pertenece o creemos que si lo conseguimos vamos a ser realmente felices. Es que cada uno de nosotros nos demos cuenta que es aquello que creemos que nos daría la felicidad completa. Entonces a ese deseo que cada uno de nosotros vemos claramente, pero a la vez inalcanzable, por este momento le vamos a llamar deseo, deseo propio, porque es nuestro deseo, es un deseo de querer conseguir, de querer tener, de querer llegar a ser, es algo que se ve en un futuro. Y por otra parte, cada uno de nosotros nos estamos encontrando con contradictoriamente una sensación de que mientras más quiero alcanzarlo, más me alejo. Mientras más lucho por conseguir aquello que supuestamente es mi mayor felicidad, más me agoto, me pierdo o sufro una sensación de pérdida, de separación o miedo. Entonces, aquí hay una oportunidad para autocomprender esa parte que sentimos como deseo y esa otra parte que sentimos como sufrimiento. Y tienen algo en común, y es que justamente aquello que más deseamos o que más vemos como un futuro propio
un futuro al que pertenecemos o que queremos conseguir, justamente como no lo conseguimos o no sabemos cómo conseguirlo, lo culpabilizamos de nuestro mayor sufrimiento. A todos nos está pasando en alguna medida esta situación. Y lo más posible es que nos esté pasando con alguien que realmente amamos. Alguien puede ser una pareja, nuestra madre, nuestro padre, nuestro hijo, nuestra hija, un hermano, una hermana, o nuestro propósito de vida, una misión de vida, un proyecto de vida. O puede ser con el tiempo, con la libertad, con cualquier relación. En mi relación con algo, mi relación con la vida, mi relación conmigo mismo, conmigo misma. Si te está pasando esto, lo estás viviendo en primera persona, entonces también estás sintiendo lo que estamos viviendo todos los seres humanos en este instante. Y es una oportunidad perfecta para cada uno de nosotros de convertirnos en el centro que unifica la polaridad, que integra las diferencias de nuestra personalidad, nuestra forma, el ser, el plan, el proyecto de vida que somos. Es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos sin tener que depender de alguien, de algo, sin tener que arrastrar a alguien o a algo, sin tener que convencer, vender, mentir, aparentar nada a nadie, sin tener que sufrir. Este encuentro entre el deseo y el sufrimiento es la salida del sufrimiento, es la apertura del corazón que alinea lo que sentimos, lo que entendemos, lo que expresamos, lo que hacemos, lo que somos, todo en una gran unidad, alineada en eje. Esa gran unidad, la gran unidad en cada uno de nosotros, cambia constantemente. Si lo hacemos una vez, si lo experimentamos una vez desde dentro, por nosotros mismos, desde una voluntad libre, mas no desde una voluntad ciega, una voluntad que se fundamenta en la necesidad, en el miedo, en la obligación. No. Si esto lo haces, lo hago, lo hacemos por obligación, por necesidad, por apariencia, por miedo, por otros, no funciona. Sencillamente no es la verdad, la unidad, ni la realidad que estamos preparados para manifestar de manera original, espontánea, material y espiritual a la vez. Si esta inmersión en el silencio puro interior lo eliges, lo deseas, lo sientes con sentido propio, por voluntad propia, libre, entonces la experiencia es maravillosamente sanadora, liberadora, expansiva, real, auténtica
y tiene un efecto trascendental de transformación interior en nosotros y en todas nuestras relaciones, incluso en el mundo, porque es una apertura de corazón que se unifica al corazón de la tierra, al corazón de todos los seres humanos, independientemente de que hagan lo que hagan, sientan lo que sientan, sean lo que sean. Es una conexión de corazón, es el lenguaje del corazón, es una sintonía, es como el canal que nos comunica con la unidad, con la totalidad que nos incluye y que nos contiene a todos. La totalidad que lo es, lo crea, lo transforma todo. Hay muchas creencias en los seres humanos que nos niegan a esta unidad, que nos velan el camino de vuelta al corazón, a la unidad, a la totalidad. Una de esas creencias, por ejemplo, que es una creencia que está en el mundo, controlando nuestros pensamientos y nosotros alimentando esta creencia, es una relación recíproca porque la creemos y además le damos ese poder. ¿Cuál es una de esas creencias que alimentamos de manera ciega, sorda, muda, sin darnos cuenta y a la vez por voluntad propia? Creer que quienes nos aman no nos pueden hacer daño. Claro que pueden. Creer que nosotros no hacemos daño a quienes amamos. Claro que podemos. Y en este contexto aclaramos que no estamos hablando de un daño intencionado. Nadie quiere hacer daño a nadie. Cuando amamos, no queremos hacer daño a nadie, pero nuestras diferencias, nuestra manera de entender la vida, de relacionarnos con la vida, es tan diferente que al relacionarnos desde estas diferencias que damos por hecho que son iguales, ese punto de partida ya nos daña. Creer que nuestras diferencias tienen que ser iguales hacen daño, nos hacen daño y hacemos daño. Cuando un ser amado nos hace daño y damos por hecho que nos quiere hacer daño, empezamos a verlo como una amenaza y a culpabilizarlo de nuestro dolor. Ese acto, esa intención de ver a los demás como los culpables de nuestro dolor, nos alejan de la responsabilidad y de la libertad de transformar nuestro dolor en un antídoto para sanar el dolor propio, el dolor que siento dentro. Y si alguien cree que le he hecho daño queriendo, y yo me lo creo, no solamente voy a permitir que me haga daño, yo misma me voy a hacer daño y corro el riesgo de llenarme de rencor, de odio, de miedo. Y esa persona se va a alejar de mi vida y yo también me voy a alejar de quien amo. Y esta situación nos pasa a todos los seres humanos en el mundo durante siglos. Nos ha pasado durante siglos y pareciera que nadie lo sufre. Pareciera que nadie sabe la salida. Pareciera que tuviéramos que vivir así, atrapados en esta cárcel entre el deseo
y el sufrimiento. Pero el deseo lo sentimos, el sufrimiento lo sentimos. ¿Cómo encontrar la salida del sufrimiento y la salida que nos lleva a la realización, materialización, manifestación de un deseo cumplido, disfrutado, mas no un deseo que tenemos que poseer o perdernos, vendernos o convertirnos en objetos de ese deseo. Ni amos ni objetos de ese deseo, ni víctimas ni victimarios, ni culpables ni salvadores del sufrimiento. Si los seres humanos aún no lo hacemos con nosotros mismos, ¿cómo pretendemos hacerlo con los demás? ¿Qué ser humano entiende su propio dolor? Es lo que vengo viviendo y siendo toda mi vida. Sé cómo ser responsable y libre de mi propio dolor, pero cada vez el dolor es nuevo, es diferente, porque es una oportunidad para comprobar que lo que he aprendido está integrado, me fortalece, me llena de paz ante cualquier posibilidad de dolor o de sufrimiento. Así que cuando un ser humano llegamos a este punto de unidad, de integridad, de equilibrio, de paz, para sostener el deseo y el sufrimiento con la misma neutralidad, con la misma coherencia, que nos libera de la obligación de tener que juzgarnos o juzgar a alguien, y al contrario, abrirnos a comprender enteramente, completamente el dolor que sentimos. Y cuando digo abrirnos, es abrirnos al silencio interior, donde encontramos las respuestas. Y cada vez son respuestas nuevas, porque el dolor es una situación nueva. La máxima aportación, la totalidad en este camino de autoconciencia es comprender nuestra propia manera de relacionarnos con el deseo y el sufrimiento que sentimos. Si nosotros practicamos esta aparente separación hasta llegar a una práctica o maestría de unidad interior, de unidad en la relación conmigo misma, en mi relación con los demás, en mi relación con el mundo. Quiere decir que esa totalidad es quien guía mi manera de entenderme, de entender a los demás, de entender el mundo, de entender la vida en mí y en todos. Si yo no me conozco, ante situaciones de deseo, ante situaciones de sufrimiento, voy a verme obligada a actuar como otra persona, como alguien mejor o peor, como alguien que no reconozco, como alguien de quien me avergüenzo. Me convierto en quien no soy para aparentar, para fingir, para ser aprobada, para pertenecer, para dar gusto. Si no me conozco, me va a parecer imposible decir a quien amo lo que no me gusta, lo que me duele, lo que deseo, lo que no tolero. Desde este camino de autoconciencia, autoconocimiento, se nos caen las ganas de decirle a los demás lo que tienen que hacer,
lo que tienen que dejar de hacer. Desde este camino de autoconciencia se me caen las ganas de creerme que tengo la respuesta a las preguntas que aún no soy. De la única manera en que me abro a responder es convirtiéndome en mi propia pregunta. Esa pregunta que sostengo con integridad, que incluye mis deseos y mi sufrimiento, el amor que siento y el miedo que siento. Si esa pregunta que yo soy incluye mi polaridad positiva, mi polaridad negativa, entonces puedo posicionarme, centrarme, alinearme con mis polos íntegramente. Pero si pretendo darle valor solo a lo positivo, el polo negativo se vuelve una bestia, un monstruo, un demonio en mi vida. Y atraigo sufrimiento para poner en práctica eso positivo que estoy creyendo que solo existe. Si al contrario me enfoco y le doy el poder a todo lo negativo, atraeré situaciones positivas, pero desde el sufrimiento. Y todo esto ya lo hemos vivido todos los seres humanos. Ya sabemos las consecuencias de enfocarnos solo en lo positivo o solo en lo negativo. Así que sabemos, ya estamos preparados para entender que cada vez que culpabilizamos a alguien de algún sufrimiento o de algún deseo no cumplido, estamos tirando por la ventana la oportunidad perfecta para integrar nuestro polo positivo y nuestro polo negativo. Creer que el demonio, que la maldad, que el peligro es ajeno a nosotros es fácil, pero no es verdad. La salida de todo el sufrimiento, la salida de la esclavitud de tener que perseguir un deseo inalcanzable, se encuentran en el centro. Y esta es la inmersión que vamos a hacer hoy. Es una práctica de ser uno con nosotros mismos desde el silencio puro interior. Y vamos a darnos cuenta que una vez salgamos de esta inmersión, vamos a salir renovados, llenos de paz, llenos de claridad, de paciencia, con una capacidad de entender expandida, nueva, para poder sostener lo que estamos sintiendo. Desde la neutralidad puedo sostener todo lo desagradable que siento. Cualquier emoción negativa la puedo sostener desde la unidad, desde el centro, desde la integridad de mis polos. Pretender ir a lo más negativo, a las soluciones definitivas, fuera del centro, fuera de la integridad, fuera de la unidad total que estoy preparada para sostener, es una ilusión, es una mentira y es una creencia que nos atrapa, nos convierte en ciegos, sordos, mudos a nivel espiritual, emocional, humano, en todos los aspectos. Si realmente tú que me estás escuchando en este momento y a través de mi voz también te estás escuchando a ti mismo, a ti misma, estás preparada para experimentar, preparado para experimentar la totalidad, la paz absoluta en ti en este instante,
Permítete escuchar de aquí en adelante la información en un ambiente de silencio, de quietud, de soledad, para ser uno con la totalidad. Encuentra un lugar cómodo, tranquilo, en silencio. Encuentra una posición cómoda que te permita estar despierto, despierta, y a la vez con la posibilidad de que tu cuerpo físico se relaje, descanse o incluso se duerma. Pero nuestra conciencia es clara, despierta, presente. Puedes tener a mano una libreta de notas, un boli, porque vamos a apuntar solamente 3 palabras, porque vamos a entrar en 3 preguntas y vamos a responder con una sola palabra cada pregunta. En nuestra libreta van a aparecer 3 respuestas. Si no las apuntamos, lo más posible es que las olvidemos, porque es lo más parecido a ese momento de sueño, que soñamos muchas cosas cuando nos estamos despertando, lo tenemos todo muy fresco, pero es tanta información, es información infinita, que en el transcurso del día se nos olvida, como si no hubiéramos soñado, como si no supiéramos recordar. Puede pasar. También nos puede pasar que la información, la verdad, la respuesta está tan integrada, real en nosotros, que no se nos puede olvidar. No es mejor ni peor una u otra. Sencillamente es parte del proceso de cada uno. En algunos momentos estamos siendo un proceso en un punto que está iniciando, y en otros momentos estamos siendo y viviendo un proceso que está culminando, cerrándose en esa etapa. Entonces, estamos iniciando una etapa o cerrando una etapa. Dependerá del proceso que cada uno es y que todos somos. ¿Preparados? Cierro mis ojos físicos, voluntaria, libremente, y abro mi visión interior, la visión de la conciencia, del corazón, de la totalidad que lo es y lo incluye, lo contiene, lo sabe todo. Respiro y siento la plenitud en mí, la totalidad que es en mí, a través de mi respiración. El ritmo de mi respiración es total y única a la vez. El silencio me habita. La pureza es el lenguaje. De la totalidad, el silencio. Desde donde estoy dispuesto o dispuesta a comprender mi manera de vivir, mi manera de sentir,
manera de ser uno, una, con la totalidad, aquí y ahora, en este momento, esté donde esté, estemos donde estemos. Nuestra respiración nos acompaña, nos recuerda que estamos a salvo, completos, en casa, preparados para recordar la verdad que se despierta desde dentro y se expande en todo nuestro cuerpo físico y se expande en la relación conmigo misma, en la relación conmigo mismo, en mi relación con todos, en mi relación de totalidad. Y desde esta gran unidad recordamos un contexto, experiencia vivida en primera persona, donde vamos a abrir las siguientes 3 preguntas. Este contexto nos va a ayudar a ser polo a tierra, a tener y ser las raíces firmes, poderosas, vivas realmente en la tierra, en mi cuerpo físico, en el cuerpo físico que soy. Este contexto o experiencia vivida en primera persona nos da alas para abrir la puerta de la libertad que somos, de la grandeza que lo es todo. El contexto que estamos preparados para entender aquí y ahora, gracias a todo lo vivido, a todo lo deseado, a todo lo sufrido. Es un contexto en donde estamos viviendo una guerra interior entre aquello que deseamos y a la vez culpabilizamos, acusamos de nuestro mayor sufrimiento. Ahora, cada uno de nosotros tenemos claro cuál es esa situación actual, cuál es esa experiencia actual que nos parte en dos, entre el deseo de tener, el deseo de conseguir, el deseo de llegar a ser y por otra parte el sufrimiento que otros podrían evitar en mí, el sufrimiento que aparentemente es resultado de otros. Cada uno de nosotros tenemos claro el tema, situación o experiencia actual que aparentemente vivimos como una guerra interior que en ocasiones llega a convertirse en una guerra exterior y a la vez
sabemos que es una oportunidad para volver al centro que somos, volver a la unidad, a la totalidad que cada uno es. Y desde este contexto abrimos la primera pregunta. En una sola palabra, sensación o imagen. ¿Qué es aquello que quiero poseer, tener, controlar o conseguir? Nuestra mente racional intenta pensar, intenta encontrar una respuesta lógica, y el silencio puro interior, la totalidad, nos recuerda que podemos descansar en la totalidad que es en cada uno de nosotros. Saberlo, recordarlo, sentirlo, sentir y ser la verdad total nos aligera, nos permite soltar cargas, obligaciones, la necesidad de tener que ser lógicos. Y desde un nuevo estado de neutralidad, ecuanimidad, abrimos la primera pregunta. De nuevo, nos abrimos a la primera pregunta, sabiendo que la respuesta nos sorprende, florece desde el silencio total, puro, interior. En una sola palabra, sensación o imagen, ¿qué es lo que quiero conseguir, tener o disfrutar plenamente y parece inalcanzable o imposible? Tomamos nota de la respuesta y sea la que sea es perfecta. Puede ser abstracta o concreta, puede ser lógica o absurda. Es la respuesta perfecta para cada uno de nosotros. Sabemos que en el momento perfecto comprendemos el mensaje completo. Sabemos que comprender el mensaje completo es un proceso único y de vida plena, presencia plena, apertura plena a la totalidad. Que nos llena de paz y equilibrio para sostener cualquier ruido mental, cualquier disturbio, fuga, exceso o carencia de información. Todo es acorde y perfecto al proceso que cada uno es. Abrimos la segunda pregunta.
En una sola palabra, sensación o imagen. ¿Qué es lo que creemos que alguien hubiera podido evitar? Repetimos la segunda pregunta. En una sola palabra, sensación o imagen. ¿Qué es lo que creemos que alguien u otros tenían que haber evitado? Y por lo mismo los culpabilizo de mi sufrimiento. Tomamos nota de la respuesta y sea la que sea, es perfecta. Abrimos la tercera pregunta. En una sola palabra, sensación o imagen. ¿Qué tienen en común la primera y segunda respuesta? Repetimos la tercera pregunta. En una sola palabra, sensación o imagen. ¿Qué tienen en común mi primera y segunda respuesta? Tomamos nota de la respuesta y sea la que sea, es perfecta. Cualquier sensación de alivio, de ligereza, nos confirma que hemos empezado a entender íntegramente, sintiendo, comprendiendo, siendo la respuesta y la pregunta a la vez. Si aún no lo hemos entendido o empezamos a tener sensaciones que aún no comprendemos o aún no disfrutamos, confiamos. Lágrimas, risas, sudor, bostezo, estornudos, relajación, paz, sueño, ganas de correr, de crear, de dibujar, de bailar, de darnos una ducha, de hablar con alguien, de abrazar a alguien, de estar solos. Sea lo que sea, es parte de este proceso de autocomprensión, de la pregunta y la respuesta que nos recuerda la verdad que somos y estamos preparados para expresar libremente en el mundo. Feliz fin de semana. Hasta un próximo vídeo.